Saludos para todos, queridos, que el Señor les bendiga. Estamos ya dando inicio a nuestro tiempo juntos en torno a la palabra aquí desde nuestra sede en el 6330 Southwest de la 40 calle en la ciudad de Miami. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en el último capítulo del Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio esta noche. Y bueno, es el punto culminante de este evangelio, porque tiene que ver con el tema de la resurrección, y la resurrección obviamente es uno de los aspectos más sobresalientes, importantes, sobre los cuales se funda la fe cristiana. Vamos a estudiar eso hoy, pero primero, ¿qué les parece si nos unimos todos en oración, ahí donde ustedes están? Oremos. Papá, gracias por este tiempo. Nos encomendamos en tus manos, pedimos que el Espíritu Santo nos asista en esta hora. Tú nos des, Señor, la capacidad de poder entender en profundidad lo que tú vas a hablarle a nuestro espíritu hoy. Nosotros preparamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú traes para nosotros en este día. Gracias, papá, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Bueno, mis queridos, así que ya estamos listos para echar a andar esta cabalgata bíblica, comenzando en el verso 1 del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Adelante, Marcos, comenzamos a leer. Ok. Titula La Resurrección. Verso 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Ok, ahí vamos a detenernos. Esto es el primer acontecimiento, ¿verdad? Acuérdense que el Señor resucita a la madrugada del día domingo. Estos son los primeros acontecimientos. Las mujeres van al sepulcro. Tan pronto aparece la madrugada, la luz, se van en dirección a ese lugar donde ellas sabían previamente que a Jesús había sido guardado, enterrado. En la antigüedad era muy común cavar montañas, hacer huecos en ellas y luego taparlas con piedra. Era una forma práctica, e incluso la razón por la cual Jesús termina siendo enterrado en una cueva de José de Arimatea tiene que ver con el hecho de que muchas de esas cuevas tenían múltiples lugares de entierro. Y lo que hizo José de Arimatea fue cederle algo que era de su propiedad, porque eso lo compraban, porque había que hacer el trabajo de cavar ahí adentro y poder preparar las condiciones para, ¿verdad?, enterrar una o múltiples personas. Por eso Jesús termina siendo enterrado en ese lugar. Pero lo interesante es que estas cuevas también eran para gente que tenía cierta cantidad de dinero, porque no siempre, es decir, no todo el mundo podía ser enterrado de la manera que fue enterrado Jesús. Usualmente los enterraban en la gente que no tenía la posibilidad en la tierra, pero los enrollaban en una especie de alfombra, y eso era básicamente de la manera como la llevaban a enterrar. A Jesús, las mujeres vienen a hacerle, ¿verdad?, a visitar el lugar. Es una forma de, ¿verdad?, de mostrar su respeto. Ellas están haciendo todo en conformidad con la tradición judía, no están haciendo nada que se salga de los parámetros. Pero
llega el día de ese día domingo, cuando se aparecen ahí se llevan una gran sorpresa. Uno, porque se consiguen estos dos hombres con vestimenta luminosa, que obviamente es una forma para decir que eran ángeles, y eso se puede corroborar en los otros evangelios. Pero es muy interesante que cuando las mujeres llegan ahí, son advertidas de que Jesús ya no está allí. Y que por lo tanto no tiene caso que lo estén buscando allí, porque ya ahí no está, ya Jesús resucitó. Y por supuesto eso cambia completamente todo el pensamiento de los discípulos, por lo menos de estas mujeres que van a ser las primeras en comenzar a concebir algo. Pero es muy interesante porque ellas recuerdan lo que Jesús les había enseñado, eso lo dice el texto. Es decir, que cuando los ángeles les advierten de lo que ha pasado, como que una cosa se unió a la otra. Hasta ese momento ellas como que no habían caído en cuenta, no habían reparado en entender que, wow, esto es algo que Jesús ya había dicho que iba a suceder. Así que no nos debería haber extrañado. Pero es muy interesante y hay que ver cómo va a transcurrir los eventos, porque a los discípulos les va a tomar una buena cantidad de tiempo. Incluso Jesús tiene que ir delante de ellos para sacudirlos y finalmente que les entre. ¿Por qué? Porque esto es así. Se debe a una explicación muy sencilla. Es que ninguna persona, ni antes ni después de ese evento, ha visto resucitar a un muerto. Entonces, por eso es que es tan ajeno a la mente humana, tan difícil de digerir, tan difícil de abrazar como cierto, porque todo el mundo tiene un resquemor bueno, esto nunca ha sucedido, esto va en contra de todas las leyes naturales, esto va en contra de la biología, esto va en contra de la salud mental, es decir, esto no se puede aceptar. Pero por eso es que ese proceso de aceptación es un proceso dilatado. Lo que sí hay que advertir es que desde el comienzo de este capítulo se está diciendo, Jesús ya lo había dicho, Jesús ya lo había advertido, que Él se iba a levantar al tercer día. Entonces, como que las palabras de Jesús hasta ese momento no habían hecho eco en ellos, no habían penetrado, no habían logrado el efecto de, ¿verdad? Habían pasado como, ¿verdad? Sin hacer ningún impacto en la mente de ellos. Pero finalmente ahora el evento y las palabras previas de Jesús comienzan a encajar, y es cuando ellos comienzan a ser iluminados para ver algo que no podían concebir en el plano natural. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Hay muchas cosas de la palabra que nosotros no las entendemos, y sobre todo no solamente no las entendemos, no las apropiamos y no las aplicamos porque nos parecen inverosímiles. O sea, nos parece que esto no puede ser, esto no pega con lo que yo conozco, esto no pega con las leyes naturales, esto no pega con lo que me enseñaron en la escuela, esto no pega con la ciencia. Entonces hay un montón de cosas que comienzan a trabajar en nuestra contra y nos inhiben de poder creer, apropiarnos y aplicar, ¿verdad? Un montón de cosas que el Señor nos está diciendo que son posibles, porque son posibles para Él. Tal vez no son posibles para la ciencia, no son posibles para las leyes humanas, las leyes naturales, no son posibles para nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, pero sí son posibles para Él. Y creo que al igual que los discípulos, tenemos que darle crédito a lo que Dios dice. Si Dios dice que va a resucitar, va a resucitar. Si Dios dice que es capaz de transformar la vida humana, Dios es capaz de hacer. Tenemos que pensar más allá de lo que estamos acostumbrados a pensar. Y muchas veces eso conlleva un proceso de educación de nuestra mente, de transformación de nuestra mente, de renovación de nuestro entendimiento, de iluminación del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Marcos, seguimos allí, continuamos en nuestra lectura. Sí, continuamos en el verso 8. Les repito, estamos en Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 8. Leemos de la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro,
Les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Bien. De nuevo, lo que les estoy diciendo, esto es como un rompecabezas que, ¿verdad? Entonces, aquí el otro pedacito de este proceso tiene que ver con las mujeres regresan a la comunidad. Ellos estaban en un sitio concentrado, los discípulos del Señor Jesucristo, ahí en la ciudad de Jerusalén. Y cuando ellas llevan la noticia, la gente no, de nuevo, es un asunto complicado. La gente no aceptó como fidedigna aquella información. Muchos comenzaron a cuestionarlo, no, es imposible, no, ustedes se equivocaron, ustedes vieron lo que no era, ustedes no oyeron bien, ustedes. ¿Por qué? De nuevo, porque hay que remontar la incredulidad natural del ser humano, la sospecha del ser humano y por supuesto, la incapacidad mental, porque esto no es algo común. Mejor dicho, nunca antes en la historia humana había pasado esto. Nunca antes en la historia humana. Entonces, por favor, era ir en contra de todo lo antes enseñado, conocido y hasta ese momento aceptado. Sin embargo, Pedro, ¿verdad? Sale de donde están y donde fue anunciado lo que las mujeres dijeron. El resto de la comunidad de discípulos se mueve, va al sitio, ¿verdad? Como queriendo decir, yo tengo esto, hasta que yo no lo vea por mis ojos, no lo voy a creer. Y confirma efectivamente que la roca está movida, la piedra está movida y que el lugar donde nuestro Señor fue depositado, el cadáver, ya no está ahí. Y los lienzos con que lo envolvían, ¿verdad? Lo que se llama el sudario, eso estaba allí, pero ya el Señor no estaba allí. Es decir, de nuevo, es una pieza más, es un argumento más, porque ahora ya no solamente lo vieron las mujeres, ahora es Pedro. Pedro constata que es verdad que dentro de aquel lugar ya no queda nada, la persona que estaba ahí se fue. Ahora, es muy interesante porque esa piedra, como ustedes saben, ese lugar había estado bajo estaba custodiado por unos soldados romanos, a petición de quienes, de los saduceos, que habían insistido que el cuerpo de Jesús se lo podían robar. Y entonces apostaron allí unos soldados romanos. Poncio Pilato da la orden que custodien ese lugar y en el lugar donde estaba la piedra, la entrada a esa cueva, se puso el sello romano, ¿verdad? Eso quiere decir que eso era inviolable, ¿no? Si se violentaba aquel lugar, bueno, quien lo hacía se constituía automáticamente en enemigo del imperio. Cada vez que el sello del imperio romano se violentaba, se rompía, eso era algo que se tomaba de forma muy drástica y con todas las consecuencias de la ley romana, ¿verdad? Que en este caso era la muerte. Así que ninguna persona con sentido común se iba a atrever a atravesarse en medio de los soldados y además a violentar algo que tenía sendas consecuencias en la arena legal. Así que esa posibilidad estaba descartada. Los discípulos no iban a ir allí. Si los discípulos no habían sido quienes habían llegado a moverlo, que eran los que tenían el mayor interés en que eso pasara, ¿quién más se iba a atrever a hacer eso? Todo el mundo estaba atemorizado y además que los judíos conocían de la brutalidad de los romanos en estos asuntos. Así que las probabilidades de que eso pasara eran cero o nada, era imposible. Sin embargo, la piedra está movida, la cueva está abierta
Pedro constata que ahí ya no está Jesús. Bueno, interesante, muy interesante, definitivamente. Seguimos, Marco. Ok, continuamos en el verso 13. Leemos de la Nueva Versión Internacional, capítulo 24, Evangelio de Lucas. Dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Un segundito. Ok. Delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20 dice, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. Ok, vamos a parar ahí. Jesús se une a dos personas que están caminando de regreso de Jerusalén a Emaús, trayecto como de unas 10 millas, 10 kilómetros, algo así, más o menos, no tan distante, pero bueno. Jesús se une a estos caminantes y tiene una conversación con ellos. Incluso, como ustedes se dan cuenta, Jesús, esta gente le habla a Jesús como diciendo, pero ¿qué pasa? Es que tú no te has enterado. Si esta es la noticia del día, es lo que todo el mundo comenta en la ciudad, es de lo que se habla. ¿Cómo es que tú no te has enterado de lo que está pasando en Jerusalén? Aparentemente todo el tema de la muerte, la crucifixión, la resurrección, todo esto era el plato fuerte de la noticia en Jerusalén. Y Jesús, bueno, obviamente, imagínate, él era el protagonista, ¿no? Se hace el desentendido. Y estos le siguen hablando, un tal Cleofas, y les dice, bueno, lo que ha pasado, quién era Jesús y lo que había pasado con la comunidad de discípulos. Pero es muy interesante que aunque las mujeres habían dado un reporte y aunque Pedro había seguramente dado un reporte de lo que vio, de su experiencia, de su testimonio, de haber estado en el lugar de los hechos, sin embargo vemos que todavía no hay un convencimiento en la comunidad de discípulos. ¿Por qué? Bueno, la prueba está en que esta gente está abandonando la ciudad. O sea, en otras palabras, ya están de alguna manera cediendo, están asumiendo que se acabó todo, que ya en realidad no hay nada que hacer. Sin saber que es Jesús quien camina con ellos y quien está, ¿verdad?, intercambiando con ellos. Muy interesante, ¿no? Pero de nuevo, hay una especie de derrotismo. Si pudiéramos usar esa expresión para explicar el sentimiento que embargó a estos discípulos del Señor, una fatalidad, un derrotismo.
ya no hay más nada que hacer, o sea, se acabó todo. Recojamos las cosas, el último que salga, que apague la luz, vámonos, ya no, si no resucitó, si no es verdad, en otras palabras, no, no contemplan la posibilidad. De nuevo, tienen que vencer, remontar algo muy, muy grande. Y miren, eh, parte de lo que significa ser creyente, cristiano, es poder remontar lo que la mente humana y las leyes humanas o las leyes naturales nos dicen. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, el cristianismo comienza tanto con un evento histórico como un evento milagroso. El nacimiento de Jesús es a la vez un evento histórico y un milagro. Y la muerte y la resurrección de Jesús es tanto un evento histórico como un milagro. Así que en el cristianismo las dos cosas tienen que estar unidas, ¿no? Y por eso es que la fe cristiana no sería concebible si no entendemos que la probabilidad de los milagros es real. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que esto nos dice es que si nosotros, ¿verdad?, somos gente de fe, tenemos que entender que Dios no solamente es un Dios que actúa dentro de los parámetros naturales, sino que tiene la capacidad, la habilidad y la posibilidad de salir, de no dejarse eh, reprimir eh, dentro de eso, sino que tiene la capacidad de poder excederse, rebasarlo y poder. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos desde el comienzo que el Dios nuestro es así, eso va a limitar nuestro entendimiento, nuestra concepción de las cosas. Y por supuesto, eso va a limitar lo que nosotros vamos a poder ver y obtener de parte de Dios. Porque no es que Dios no lo quiera hacer, es que muchas veces nosotros por nuestra mente no lo concebimos. Hay un cierto racionalismo que nos impide accesar a cosas que Dios quiere hacer, pero que nosotros no las podemos concebir. Y mientras nosotros no podamos creer a ese nivel, entonces muchas de esas cosas se quedan, se quedan imposibilitadas de materializarse, porque, bueno, simplemente porque no tenemos la fe, esa es la cuestión. Entonces, la fe tiene un pie en la historia, pero la fe tiene que tener un pie en la certeza de que Dios puede rebasar las cosas de la historia. Dios puede pasar por encima de lo natural. Dios puede pasar por encima de lo humano. Las dos cosas. Es decir, estamos anclados en las dos cosas al mismo tiempo. Estos discípulos, ¿verdad?, son la prueba de que ya la comunidad se estaba disolviendo, cada quien se estaba yendo para su casa, cada quien se estaba agarrando sus cosas y regresándose, estaban ya, como se dice en el argot boxístico, tirando la toalla. No había nada que hacer. Ahora vamos a ver la explicación que da Jesús. Vamos a leer ahí Marcos. Ok, continuamos en el verso 25. Leemos de la Nueva Versión Internacional, capítulo 24, Evangelio de Lucas. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ok. Bueno, Jesús les da una cátedra bíblica. Qué hermoso hubiese sido estar ahí, ¿verdad? Caminando con Jesús y escuchando la explicación, ¿verdad?, directa de Dios. Dios explicando las cosas de Dios. Qué maravilloso. Jesús los lleva desde Moisés, dice, de Moisés pasando por todos los profetas. Es decir, les da un recorrido
¿verdad? Desde la ley, de ahí para allá, pasando, mostrándoles todo lo que la palabra decía acerca del sufrimiento que tenía que padecer el Mesías y todo el tema de lo que estaba aconteciendo. Es decir, lo que Jesús está haciendo es poner en contexto bíblico, que ellos lo conocían de primera mano porque todos ellos eran judíos, estudiosos de la Biblia, de la palabra, y por lo tanto ellos estaban bien relacionados con lo que Jesús les está explicando. Así que Jesús los sumerge en el texto y les deja ver que esto es normal. Era exactamente lo que sucedió, era exactamente lo que dice la Biblia que tenía que suceder. En otras palabras, estaba completamente alineado por el plan de Dios. Nada de lo que estaba pasando era ilógico o incoherente con lo que Dios había dicho. No, Jesús les prueba bíblicamente que todo se está haciendo en conformidad. Llegan el punto en que ya llegan al lugar a donde ellos iban y dado el hecho de que está oscureciendo, invitan a Jesús a quedarse con ellos sin saber que se trata de Jesús. Y lo que sucede es que el Señor, ¿verdad? Lo invitan a comer y en el momento de invitarlo a comer, Jesús parte el pan, ¿verdad? Lo que se llama el partimiento del pan. El partimiento del pan es lo que vamos a llamar luego la cena del Señor. Y el partimiento del pan, ¿verdad? Es algo que tiene un significado muy profundo porque tiene que ver con la comunión. Y entonces lo que sucedió allí, y no sabemos exactamente cómo porque el texto no nos da más detalle. Y a propósito, este es el único texto en los evangelios donde se habla de los caminantes de Emaús, no se mencionan en ningún otro evangelio. Pero es muy probable que cuando el Señor Jesucristo partió el pan y se lo entregó a los discípulos, pues los discípulos vieron en sus manos horadadas los huecos donde estuvieron los clavos que lo atravesaron. Y por supuesto, ahí se le cae el velo que tenían y finalmente descubren que quien ha estado con ellos, enseñándoles y acompañándolos, es nada más y nada menos que el Señor resucitado, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que al Señor orar y dar gracias, como lo hizo en la cena del Señor, como lo hizo previamente en la Pascua. Recuérdense que la Pascua había sido celebrada unos días antes. Es muy probable que ellos reconocieron de nuevo, esto es lo que Jesús hizo. Y de alguna manera voltearon para ver, espérate, esto no, aquí hay algo que, ¿verdad? Reconocieron en las palabras de Jesús, reconocieron en el acto de Jesús algo que les hizo entender que se trataba de él. Cuando voltearon a ver, lo reconocieron, pero ya no estaba. Ya no estaba. ¿Verdad? Acuérdense que Jesús tiene cuerpo resucitado, glorificado, y por supuesto, no, el texto no nos da más detalle. El hecho es que Jesús se desaparece de sus ojos. Ya no pueden, no saben qué pasó con él. El caso es que, como vamos a leer, ellos regresan, se dan el viaje de regreso a Jerusalén para poder advertirle a los discípulos, porque estos, según el relato de Lucas, ellos son los primeros que ven a Jesús resucitado. Si lo vemos en otros relatos, no surge exactamente así. ¿Por qué? De nuevo, porque ya dije que Lucas incluye a estos caminantes de Emaús y los otros no lo incluyen. Por lo tanto, en los otros evangelios, quienes ven primero a Jesús, María es la mujer, ¿verdad? María Magdalena. Y por eso ahí es donde está el tema de este asunto, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahí. Ok, continuamos en el verso 32. Evangelio de Lucas, capítulo 24 de la Nueva Versión Internacional. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado
y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», preguntó. Ok, wow. De nuevo, como se dan cuenta, se van añadiendo pruebas contundentes de que Jesús ha resucitado. Vienen los caminantes de Maús, Cleofas y su compañero regresan a la comunidad de los discípulos en Jerusalén, se dan el viaje de regreso, les dicen: es verdad, estamos tan seguros que le comienzan a relatar lo que pasó. Es decir, le añaden una prueba, una evidencia más, pero no solamente eso, de pronto la evidencia más contundente de todas, porque entonces aparece Jesús en medio de ellos. Sin embargo, como dice el texto, muchos tuvieron la tendencia a pensar de que se trataba de un fantasma, de una aparición, de que estaban viendo algo en el mundo espiritual. No se trataba de una persona que era física, que era de verdad, sino que era solamente algo ilusorio, era algo que ellos, la mente los estaba engañando, era una ilusión óptica, era algo que, entonces, bueno, Jesús los va a pasar por un proceso para poder dejarles bien claro lo que ha sucedido. Y finalmente, esto es lo que hace que la cosa aterrice finalmente. Leamos Marcos ahí. Ok, en un segundito acá. Ok, vamos a continuar, ok. Estamos en el verso 38. Dice: «¿Por qué se asustan tanto?», preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, preguntó: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, y les dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ok. Wow. O sea, si no lo creían de esta manera, ya no lo iban a creer. Jesús se presenta a ellos en persona y les muestra, ¿verdad? Un espíritu no está sustanciado, no tiene sustancia, no tiene cuerpo, no tiene materia. Entonces, obviamente no se trataba de un espíritu. Esa es la prueba de que no era una imaginación, no era que la mente de ellos se había, ¿verdad? Se había logrado formar una cuestión que era irracional. No. Jesús estaba allí, les dice: toquen, miren, toquen. ¿Tienen algo de comer? Y come delante de ellos. Y entonces de nuevo, ¿qué hace? Hace lo mismo que ha hecho con los caminantes de Maús. Les explica que todas estas cosas estaban exactamente alineadas, tal y como la palabra lo decía. ¿Por qué? Porque nada de los eventos que están sucediendo, aunque para ellos eran un poquito como, ¿verdad?, fuera de lugar, que no los podían absorber, captar y apropiarse de ellos, Jesús les está demostrando, de nuevo, por la palabra, que todo lo que está pasando está en conformidad con la Escritura. Para que ellos finalmente, y dice la Escritura que les abrió el entendimiento. ¡Wow! Les abrió el único que puede abrir nuestro entendimiento es el Espíritu Santo.
Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no las vamos a entender hasta que nos sean reveladas por el Espíritu de Dios. Para poder entender este libro llamado la Biblia, tenemos que tener fe. Y esa fe solamente nos la puede suministrar el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo colabora con nosotros para que nosotros podamos recibir el entendimiento que viene por la fe para poder participar de las cosas de Dios, para unirnos a Dios y para poder echar mano de todas las cosas que están aquí para nosotros. Pero de nuevo, si el entendimiento, si nuestro entender no está, no está abierto, no está completo y no está persuadido, bueno, entonces, sabes que no. Los discípulos entendieron tanto esto que si ustedes ven la vida posterior de los discípulos es increíble. De esconderse, de dudarlo todo y de largarse, ¿verdad? Porque se les había acabado todo lo que se habían planteado, a dar sus vidas por Cristo. O sea, ya ahí sí no les quedó duda. Cuando no hay duda, cuando ya esa posibilidad de dudar, ¿verdad?, está superada, entonces los discípulos se van a convertir en mártires de la fe. En otras palabras, ya están dispuestos a hacer lo que sea, porque están plenamente convencidos de que Jesucristo no es un charlatán, de que Jesucristo no es un mercader de doctrinas religiosas, de que Jesucristo es de verdad Dios, porque solo Dios puede vencer al imperio de la muerte, solo Dios puede regresar de la muerte, solo Dios puede pasar por encima de todas las leyes naturales. Y por eso es que esto fue tan contundente ver a Jesús así, que ellos ya no podían dudarlo, no había espacio para la duda, no había la posibilidad de la duda. Y por eso los discípulos van a salir por todo el mundo a predicar el Evangelio, no importa a qué costo, no importa cuáles eran las consecuencias. Fue tan estremecedor, tan contundente la experiencia de ver a Jesús resucitar, que ya de ese momento en adelante perdieron todo miedo, perdieron todo aquello que les robaba el ímpetu de hacer la obra de Cristo. Bueno, muy bien. Marcos, estamos en el 46. Vamos a continuar en el 46. Si me damos un segundito acá para proyectarles la palabra. Ok, sí, muy bien. Listo. Adelante, Marcos. Estamos aquí. Ok. Dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Ahí finaliza el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Sí, así es. Ahí termina este Evangelio de Lucas. Muy interesante, ¿verdad? Las últimas palabras del Señor, ¿verdad? El Evangelio tiene que ser predicado. Es decir, esto no se puede quedar aquí. No es una cosa para que la tengamos en secreto para nosotros. No. Esto se le tiene que comunicar a todo el mundo. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Y es lo que en el caso del Evangelio de Mateo se llama la Gran Comisión. Las últimas palabras de Jesús son precisamente esas. Les comisiona a sus discípulos la tarea de ir y comunicar esa verdad a todas partes.
Esta es la verdad más poderosa de la historia humana. La muerte y la resurrección de Jesucristo lo que hacen es constatar, acreditar, confirmar, lo que hacen es ratificar que Jesús ciertamente es Dios, es el enviado a salvar la humanidad. Y es la única esperanza que tenemos, la única esperanza que tenemos. Así que por eso es que la resurrección es tan poderosa, porque no hay una sola persona en ninguna de las religiones del mundo que diga que ha resucitado. No hay ningún profeta, líder, iluminado, ¿verdad? Ningún líder carismático que haya dicho, me voy a morir y en 3 días voy a resucitar. No, eso no. Jesús es el único que ha probado regresar de la muerte, que ha vencido el poder de la muerte, el poder de Satanás, el poder del pecado, que ha regresado de allá, de esa vida donde no hay retorno. Todos sabemos que de ahí no hay retorno. Ahora, eso fue, como acabo de explicar, eso fue tan impresionante, tan contundente. Porque si Jesús tiene el poder para hacer eso, si Dios... Entonces, ¿cómo iban a tener miedo a la muerte? ¿Cómo los discípulos del primer siglo que vieron, que experimentaron eso, iban a sentirse atemorizados ante la muerte? Ya no podían. ¿Por qué? Porque sabían que el Dios en el cual ellos creían tenía todo el poder. Y por lo tanto, la muerte ya no era un obstáculo. La muerte no era el último capítulo en ese libro, sino que hay un Dios, tenemos esperanza en un Dios que vence a la muerte, que tiene la capacidad de crear vida aún más allá de la muerte. Y por lo tanto, la muerte para nosotros los cristianos no es la última palabra. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestros cuerpos, en el día en que el Señor así lo determine, cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Todos los que hayan muerto van a resucitar. El cuerpo, el alma, el cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo se va a levantar. No solamente el alma que va a transmigrar a la presencia, no, todo lo que somos. En la fe cristiana, la creencia es espiritual, todo se va a levantar. Se le conoce como la resurrección del cuerpo, pero obviamente porque el cuerpo no puede existir sin el alma y el espíritu. Entonces, lo que eso quiere decir es que Dios quiere recobrar, rescatar, recuperarlo todo, no solamente una parte, un aspecto de nosotros, todo nuestro ser. ¿Verdad? Así como le hemos visto a Él resucitar, así igualmente nosotros vamos a participar también de la resurrección, en el día, en el momento en que Dios así lo determine. Así que esa es la esperanza que tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros enterramos a un cristiano, a un miembro de nuestra comunidad, nosotros lo hacemos en la plena certeza y en la esperanza de saber que esa es una separación momentánea. No es el último adiós, no es el despido eterno, no. ¿Por qué? Porque nosotros, quienes somos de gente de fe, nosotros tenemos la plena certeza de que vamos a reencontrarnos con esa persona. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido la resurrección. Pero eso puede ser un cuento de camino. No puede ser. ¿Por qué? Porque Cristo, dice Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 15, Él es la primicia de la resurrección. En otras palabras, Él es el ejemplo para que nosotros podamos ver anticipadamente lo que nos va a suceder también a nosotros. Él es la primicia de la resurrección. Así que la resurrección en Cristo está asegurada. Nosotros creemos un Dios resucitado. Nosotros creemos en un Dios poderoso. Nosotros vivimos con esperanza eterna. Nosotros no somos existencialistas, que lo único que hay es esta existencia y después todo se acabó. No, nosotros no aceptamos eso. Nosotros sabemos que después de esta vida hay otra vida. Y esa es una vida mejor, una vida sin dolor, sin aflicción,
sin penas, sin angustias. Es la vida eterna que el Señor nos promete a cada uno de nosotros. Es su reino donde Dios va a gobernar sobre nosotros. Así que para nosotros los cristianos, basado en la resurrección, lo que viene siempre es lo mejor. Nosotros estamos a la expectativa de lo mejor, porque lo mejor para nosotros está por venir. Así que esa es la esperanza en la que nosotros nos movemos, en la certidumbre de saber que lo mejor viene en camino. Lo mejor viene en camino. Lo mejor se está acercando. Esa es la certeza en la que nosotros vivimos cada día. Así que esta nota triunfal, como termina el Evangelio de Lucas, debe entusiasmarnos, animarnos, porque no hay una mejor decisión aquí en la tierra que el ser humano pueda tomar, que el ser humano pueda hacer, que la decisión de unirse a la persona de Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Él es la resurrección de la vida. El que muera en mí, el que vive, el que muere en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que hemos creído en el Señor y nos hemos unido a Él, ya le pertenecemos a Él. La palabra dice que si participamos con Él en su muerte, participaremos con Él en su resurrección. Así que está garantizado. Está garantizado. Nosotros vivimos en esa esperanza. Y por lo tanto, el destino eterno no nos preocupa, la muerte no nos preocupa, el más allá no nos preocupa. Eso no. Sabemos que estamos en las manos de Dios y donde quiera que esté Él, nosotros también vamos a estar con Él. Donde quiera que esté Él, nosotros vamos a estar con Él. Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que los que somos discípulos del Señor, los que estamos unidos a Cristo, tenemos ya un lugar eterno. Nuestro hogar no está aquí en la tierra. Por eso los cristianos siempre tenemos una especie de nostalgia por otro sitio. ¿Y por qué? Bueno, porque es que nosotros no somos de aquí, somos de la otra patria, somos de la otra, tenemos otra ciudadanía. Nuestra casa está donde está nuestro Padre. Y por lo tanto, nosotros tenemos ese anhelo permanente. Ahí es donde vamos a estar plenos, donde vamos a vivir la vida tal y como Dios la diseñó desde el comienzo. ¿Y gracias a qué? Gracias a que Jesús murió y Jesús resucitó. Amen. La muerte y la resurrección, esas dos cosas, son el meollo, el núcleo, el epicentro de todo lo que predicamos como cristianos. Ahí es donde está la sustancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese muerto y no se levantaba, no había nada que hacer. Pero Jesús no solamente murió, sino que la resurrección es la confirmación de lo que Dios hizo en la cruz. Realmente es algo que tiene efecto para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue ratificado por la resurrección. Así que la cruz y la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor son la confirmación de que Él es Dios Todopoderoso y que todo lo que está aquí lo podemos confiar ciegamente. Todo lo que Dios nos revela en la palabra lo podemos confiar ciegamente. ¿Por qué? Porque Dios no es un charlatán. Dios lo probó con su muerte y lo probó con su resurrección. Así que qué maravilloso es poder reclinarnos, descansar, reposar en la paz de Dios, de saber tenemos un Dios vivo y poderoso, nuestro destino eterno está asegurado, tenemos paz con Dios, somos sus hijos, tenemos herencia incorruptible para siempre por los siglos de los siglos. ¿Qué más necesitamos? Lo tenemos todo, lo tenemos todo, eso es maravilloso. Así que con esta nota triunfal en la que termina Lucas, así quiero que, ¿verdad?, ustedes se queden con eso en el día de hoy. Y bueno, la semana que viene, la semana próxima,
seguiremos con nuestro estudio en las Escrituras. Así que no dejen ¿verdad? De unirse todos los días martes a las 7:30 de la noche. Permiso, pastor. Estaremos estudiando. Sí, adelante. Un comentario, sí. Adelante. Bueno, por aquí tengo escrito que dice, y dice así. A través de este texto bíblico de Lucas capítulo 24, reafirmé mi entendimiento. La resurrección de Jesús es el centro de nuestra fe y que su victoria sobre la muerte nos muestra, nos da esperanza y nos impulsa a compartir su amor con el mundo. Según la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso está en Romanos 6:23. Como usted lo dijo, si hubiera quedado muerto, significaría que el pecado y la muerte fueron más fuertes que él. Pero al resucitar, demostró que venció al pecado, lo derrotó completamente y abrió camino al perdón y a la vida eterna. En resumen, la resurrección vence al pecado porque prueba que Jesús lo derrotó por completo. Ya no somos esclavos del pecado ni estamos condenados, sino libres para vivir en victoria y en comunión con Dios. Y me hago estas dos preguntas para concientizar. ¿Cómo afecta la resurrección de Jesús en mi vida diaria y mi fe personal? Y respondo a eso. La resurrección de Jesús me da esperanza diaria y fortalece mi fe. Y la segunda, ¿de qué manera puedo, al igual que los discípulos, compartir el mensaje de esperanza y perdón en mi comunidad? Y a eso respondo. Puedo compartir el mensaje de Jesús mostrando amor, perdón y hablando de su obra con los demás. Muy importante. Muy importante. Pues nada, tenemos que llevarnos todas esas cosas en mente. Si es verdad que el Señor resucitó, Él es Dios. Ya no queda nada más que... Y si Él es Dios, entonces eso tiene que movernos para vivir bajo su autoridad y vivir, ¿verdad?, en conformidad con lo que Dios dice. Y por supuesto, compartirlo, proclamarlo, anunciarlo, porque todo lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, es verdad. Así que la resurrección es muy poderosa. Por eso fue, y ya lo comenté, los discípulos, una vez que todas esas cosas cayeron ya no había ningún tipo de razón por la cual dudar, se lanzaron al mundo a predicar el evangelio y a correr todos los riesgos. ¿Por qué? Porque estaban tan convencidos de lo que habían visto, del poder de Dios, de la autoridad de Jesús, que no les quedaba ningún tipo de duda. Así que esa misma actitud es lo que debería estar en nosotros. Esa misma actitud, una vez que sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Queridos, cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Nos veremos la próxima semana, día martes. Un abrazo para todos. Queden en la paz del Señor. Bendiciones.